segunda parte dentro del módulo de gastroenterología. Realmente es un enorme placer poder presentar a una de las grandes especialistas que hay acá en el país, en abordar un tema tan complejo que nos cuesta mucho a los internistas, como tener la patología pancreática. Ella es la doctora Sandra Basso, que es médica especialista en gastroenterología, es médica del Hospital Udaondo, de la sección páncreas, está y forma parte del grupo GEDIT. Así que, bueno, doctora Basso, mucho gusto y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Vamos a tratar de hacer un pantallazo sobre 4 temas pancreáticos. Yo siempre digo que el páncreas ha sido la oveja negra de la gastroenterología durante mucho tiempo, pero hoy en día es un órgano que está mucho más visible, mucho más accesible y que tenemos que empezar a entenderlo porque seguramente es muy probable que muchos de ustedes tengan delante pacientes con patología pancreática. Y una patología pancreática que toda la comunidad médica es muy probable que vea en algún momento son los pacientes con pancreatitis aguda. Es una patología muy frecuente. Es la principal causa de internación de origen digestivo acá y en el mundo, con una incidencia en aumento. Los números siempre varían dependiendo del lugar del mundo que estamos evaluando, pero en general hay un acuerdo que son entre 13 a 45 casos por cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica, los datos con los que contamos es que son 16 por cada 100.000 habitantes, que tiene un curso impredecible, potencialmente letal. Tenemos pancreatitis muy leves, que el paciente casi no se entera que ha tenido una pancreatitis, y otros que fallecen por una pancreatitis, ¿sí? La mortalidad durante mucho tiempo no se modificaba, pese a todos los estudios e intentos terapéuticos que se realizaban. Hoy en día hay alguna pequeña, discreta mejoría en la mortalidad. Y acá también nos importa no solo si el paciente sobrevive, sino qué secuela queda, porque sabemos que en estos pacientes es muy importante el desarrollo de insuficiencias, especialmente en las post-pancreatitis severas, tanto endocrinas como exocrinas. Estos pacientes, un porcentaje de más o menos 18% puede recurrir y tener otros episodios de pancreatitis, y un 10% de estos pacientes pueden evolucionar hacia una pancreatitis crónica. En la última década, algunos años más quizás, ha habido notables cambios en el manejo, con cambios muy dramáticos respecto a lo que se hacía previamente. Cada vez más resaltamos y van a ver que en un órgano tan difícil, a lo largo de todos los temas que tratemos hoy, vamos a hablar de la multidisciplina y del tratamiento adecuado para cada caso. Por eso la palabra tailored, que se usa tanto en la bibliografía. Vamos a hablar de mini invasividad en todos los procedimientos que se hacen actualmente cuando requiere de algún intervencionismo. Y todo esto ha llevado a lograr una reducción en la morbimortalidad. Vamos a ir rápidamente, esto ya lo saben, los criterios diagnósticos, ya sabemos que requerimos al menos 2 de estos 3 pilares, las manifestaciones clínicas, el laboratorio y las imágenes, 2 al menos de estos criterios. Y lo que más nos va a importar cuando tenemos a un paciente que hemos diagnosticado pancreatitis aguda es si esa pancreatitis va a ser severa o no. Y ese ha sido el dilema durante décadas. Hoy sabemos que esa cascada inflamatoria de citoquinas desencadenada por la activación enzimática produce el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el que ustedes conocen mucho más que yo. Y muchos de estos pacientes pueden llegar a desarrollar una falla orgánica. Entonces, vamos a poder categorizar a los pacientes en 3 grupos. Aquellos que van a tener una pancreatitis leve, sin falla orgánica y sin presencia de complicaciones locales. Pancreatitis moderadas, aquellos que desarrollan alguna disfunción orgánica o un CIRS persistente, pero que se limita a las primeras 48 horas y suele revertir, y que pueden tener algunas complicaciones locales. Y el tercer grupo, que es el que más nos preocupa, que es el de las pancreatitis severas, donde esos pacientes persisten con falla orgánica, no mejoran,
o tienen mejorías parciales y transitorias y desarrollan complicaciones locales. En el costado puse, hay muchos scores, pero hoy en día hablamos más que nada de fallas, de insuficiencias y de SIRS, es decir, de conocer al paciente que tenemos delante más que una puntuación de un score como los que teníamos previamente. Y vamos a ver también una historia en una línea de tiempo. Las pancreatitis leves duran una semana, ¿sí? Y aquellos pacientes que tienen síntomas y que tienen complicaciones, claramente van a ser pancreatitis moderadas a severas. La pancreatitis leve suele, como resumen, ser una pancreatitis que en una semana la tenemos resuelta. No suele requerir estudios adicionales fuera de esa ecografía que se hizo al ingreso, es decir, no requiere, por ejemplo, una realización de una imagen. Estos pacientes se realimentan tempranamente y si la causa es biliar, que es más del 80% en nuestro país, deben irse con la colecistectomía previa al alta. En las pancreatitis moderadas son esos pacientes que tienen síntomas abdominales persistentes, que no mejoran, que tienen leucocitosis, que decidimos hacerle imágenes y en las imágenes vemos que tienen colecciones, necrosis estéril, que son las complicaciones más frecuentes, que en algunos casos pueden requerir de soporte nutricional porque no pueden mantener la alimentación por vía oral, que pueden tener complicaciones locales que requieran de alguna terapéutica y que aparte pueden desarrollar insuficiencias exocrinas y endocrinas. Y las pancreatitis severas son aquellos que tienen no solo persistencia de síntomas, sino que el paciente se va deteriorando y presenta fallas que no mejoran. Este es el grupo que tiene la mayor mortalidad, entre 20 a 30%. En los otros dos grupos la mortalidad es muy baja. Suelen requerir de tratamientos adicionales, donde veremos si requieren de antimicrobianos o no, tratamiento con enzimas pancreáticas, soporte nutricional y, en la mayoría de los casos, manejo de las complicaciones locales. Perdón. Un problema con el mouse. Ahí. Y vamos a hacer un recordatorio de que hoy en día, cuando yo empecé a hacer páncreas, en realidad, estábamos todos ansiosos por cuándo le pedíamos la imagen para ver si la pancreatitis era severa o no. Y hoy sabemos que las imágenes acompañan la evaluación clínica del paciente. Es decir, en ese paciente que tenemos parámetros clínicos de la evaluación donde predecimos una evolución severa, es en ese paciente en el cual vamos a pedir una imagen, ¿sí? Y las indicaciones entonces serían: una tomografía solo es necesaria si no tengo disponible una ecografía o no se puede ver el páncreas en esa ecografía, y como indicación, pese a la ecografía, es en esos casos en los cuales hay alguna duda diagnóstica. Por ejemplo, tengo algunos parámetros que me hacen pensar que puede ser una pancreatitis, pero también puede ser una úlcera perforada, o un paciente que por la evolución del dolor hacia la fosa ilíaca derecha sospechamos que puede tener una apendicitis. Entonces, la tomografía sería en ese caso solo, digamos, al ingreso del paciente, solo ante duda diagnóstica. Luego la pediremos, como dijimos, en la pancreatitis leve no necesito pedirle una tomografía, con una ecografía si pude ver el páncreas estoy bien. Pero si el paciente tiene una evolución tórpida, síntomas abdominales que persisten, ese es el paciente en el cual a la semana vamos a pedirle la imagen, o en semanas posteriores, en esos pacientes que han tenido una evolución tórpida y presentan deterioro clínico o falla de la respuesta al tratamiento. Y hablé de complicaciones locales, pero no me refería a ellas. Vamos a tener que, en estos pacientes podemos tener complicaciones locales o sistémicas. Dentro de las locales, volvemos a la línea del tiempo. Desde el día 0, la complicación más frecuente es el desarrollo de colecciones agudas peripancreáticas, que son esas bolsitas de líquido que rodean a un páncreas que está bastante viable, como es en la primera imagen. Bueno, ya han tenido una excelente charla de imágenes, así que no vamos a profundizar mucho en ese tema. A partir de la primera semana podemos empezar a ver las colecciones necróticas y decimos alrededor de la primera semana porque es cuando esos cambios en la circulación se van a hacer evidentes en las imágenes. Ese paciente generalmente puede desarrollar una necrosis infectada, si bien puede haber en los primeros días de pancreatitis, lo común es que sea a partir de la segunda semana en adelante, y recién podemos hablar de pseudoquistes o de wall of necrosis, que es la necrosis amurallada, cuando ya estamos en las 4 semanas de la enfermedad. También hay otras complicaciones mucho menos frecuentes, pero que existen, como es la obstrucción del vaciamiento gástrico, del vaciamiento duodenal,
trombosis vasculares, síndrome compartimentales, isquemia intestinal, pseudoneurisma. Bueno, tenemos algunas otras cosas más, pero son menos frecuentes, no son las que tenemos que tener en mente. Y dentro de lo que llamamos complicaciones sistémicas son aquellas que son la exacerbación de las enfermedades crónicas previas, pulmonares, renales o cardíacas. Bueno, acá quedó esto que luego lo vamos a volver a abordar porque quedó traspapelado. Respecto al tratamiento, debemos recordar que tenemos una etapa inicial cuando recibimos al paciente, donde debemos saber que hoy en día la pancreatitis no tiene un tratamiento específico, no hay un fármaco que trate la pancreatitis aguda, pero que el tratamiento de sostén es fundamental para poder ayudar a ese paciente que sobrelleve lo que le está pasando. Inicialmente comenzamos con nada por boca, con hidratación, analgesia. En algunos pocos casos requieren sonda nasogástrica, en algunos casos requerirán antibióticos para tratamiento, en algunos casos algún tratamiento endoscópico y también hoy en día se utiliza la heparina como parte del tratamiento de la pancreatitis, no solo como tromboprofilaxis. De estos temas, por cuestiones de tiempo, vamos a seleccionar algunos tópicos que vamos a charlar, que son en los que más novedades hay. El primero es la hidratación. Durante mucho tiempo se hablaba de la hidratación vigorosa, la hidratación que estos pacientes tienen un tercer espacio, que están deshidratados, que el ilio, que los vómitos, pero también empezamos a ver las complicaciones de esa hidratación no controlada. Entonces ya hoy en día empieza a haber bastante bibliografía que nos dice que debemos hacer nuevamente el término que utilizamos antes, tailored, una adecuada hidratación dedicada a cada paciente. Y que con esa hidratación adecuada hay menos falla orgánica y se ha demostrado que también se reduce la estadía hospitalaria. Respecto a qué tipo de infusión haremos, hoy en día tenemos bibliografía que ya apoya el uso de Ringer lactato porque disminuimos el riesgo de respuesta inflamatoria. También podemos usar la solución salina, pero puede haber acidosis hiperclorémica. No obstante, las dos soluciones están admitidas y lo que se debe dejar de utilizar son los coloides, especialmente en pacientes con sospecha de que puedan tener sepsis. La infusión de volumen es otro tema que aún hoy en día no está resuelto. Se empieza con una infusión entre 5 a 10 mililitros kilos hora, pero dirigida a objetivos. Es decir, yo no le cuelgo esta infusión y lo dejo que el paciente esté días enteros con este plan, sino que vamos a ir midiendo, sobre todo los primeros días, la respuesta hemodinámica que tiene el paciente. Vamos a buscar que baje la frecuencia cardíaca, que se estabilice la presión arterial media, que mejore la urea y la creatinina si las tiene alteradas, que logremos una hemodilución, que el hematocrito esté entre 35 a 44% y que el paciente tenga un volumen de diuresis adecuado. Cuando logramos ese objetivo, ya no vamos a hacer esa hidratación vigorosa de la cual hablábamos. Y siempre tenemos que tener en cuenta las comorbilidades de los pacientes. El otro tema importante es que esta hidratación es útil en las primeras 24 horas de las pancreatitis, ¿sí? Luego de este tiempo ya esa hidratación va a ser para hidratar al paciente, pero no va a tener un efecto sobre la evolución de esa pancreatitis, ¿sí? Esto es importante porque muchos pacientes, cuando llegan a la sala o a la guardia, ya pasaron las primeras 24 horas de pancreatitis, entonces ese efecto beneficioso no va a ser tan llamativo, ¿sí? Entonces ahí buscaremos un plan de hidratación adecuado, pero no intentando con ese plan de hidratación mejorar su falla orgánica. La nutrición en todos los ámbitos de la gastroenterología y en páncreas muchísimo, cada vez tiene un rol más importante. Nos hemos dado cuenta que no podemos tener a los pacientes sin nutrirse de alguna manera. Entonces, en la pancreatitis leve es fácil. El paciente rápidamente cede el dolor, y ya podemos empezar a alimentarlo por boca, ¿sí? No requiere, podemos palpar al paciente y que el paciente todavía tenga dolor a la palpación, pero si el paciente no tiene dolor espontáneo y ya está sin analgésicos, podemos empezar a alimentarlo. No requiere este paciente que se
normalice la amilasa para empezar a alimentarlo. Ya previamente hay algunos casos de pacientes que porque está desarrollando alguna colección puede tener amilasa elevada y eso no contraindica que lo empecemos a alimentar. Y hoy en día siempre empezábamos con la tolerancia a la dieta líquida y vamos progresando, dieta en progresión. Hoy los reportes dicen que podemos empezar directamente con una dieta sólida, baja en grasas, ya que esto lleva a una internación más breve, es decir, porque no tenemos que hacer esa progresión tan lenta de la alimentación. Y si ese paciente no tolera la dieta, al 5.º día tendremos que considerar, por más que tenga una pancreatitis leve, iniciar un soporte enteral. Entonces, eso es lo que pasa en las pancreatitis leve. ¿Qué pasa en ese paciente que no tiene una pancreatitis leve, que estamos hablando de una moderada, de una severa? Nos podemos tomar más o menos 72 horas y en la práctica a veces hasta 5 días para definir cuál va a ser la vía de alimentación del paciente, porque vemos que quizás no está como para que le empecemos vía oral, pero quizás mejora rápidamente. Estos pacientes a veces en pocas horas o en pocos días mejoran mucho su estado clínico, entonces nos podemos tomar ese tiempo para definir qué tipo de alimentación le vamos a dar. Pero si ese paciente sigue en ayunas, estamos influyendo negativamente sobre la pancreatitis, ya que favorece el desarrollo de respuesta inflamatoria sistémica, de infección, necesidad de cirugía y mortalidad. Entonces, en estos pacientes, entre el 3.º y el 5.º día ya tenemos que definir la vía de alimentación. Y en los últimos años, siempre derribando mitos, en patología pancreática se empezó a postular que estos pacientes pueden, si están bien, tienen apetito y no tienen dolor, por más que tengan una catástrofe en las imágenes pancreáticas, podemos empezar a darles de comer por boca, ¿sí? Y curiosamente, llamativamente, estos pacientes han tenido una muy buena respuesta al tratamiento por vía oral. Si ese paciente por algún motivo consideramos que no está en condiciones de recibir alimentación por vía oral, podemos colocarle una sonda y hacer alimentación enteral, ya sea nasoyeyunal o nasogástrica. Ya está demostrado que cualquiera de las dos vías son útiles. Y en este contexto, la nutrición parenteral ha perdido mucho terreno. La usamos como última opción, por eso está más pequeñita en el recuadro. ¿Y por qué está restringido? Porque estos pacientes tienen complicaciones metabólicas, infecciones, y especialmente porque el reposo intestinal favorece la traslocación y la sepsis. Entonces, va a ser la última vía que vamos a utilizar para alimentar a los pacientes. Respecto a los antimicrobianos, grandes controversias durante muchas décadas. Hace años el paciente se internaba con una pancreatitis, era medianamente severa, se le ponían antibióticos. Hoy en día eso no se hace más. Vamos a colocar antibióticos o antimicrobianos en los pacientes que tengan necrosis infectada documentada o que la sospechemos porque el paciente tiene una evolución desfavorable. Y el objetivo es, con ese tratamiento, tratar de controlar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la falla orgánica asociada a infección, para tratar de retrasar o evitar procedimientos invasivos. Nuevamente volvemos a la historia de tiempo, donde vemos que generalmente esto empieza a pasar después de la segunda semana. En este contexto, si el paciente tiene un cuadro de deterioro clínico, lo más probable es que tenga necrosis infectada. Podemos punzar esa necrosis para guiarnos y tener rescate bacteriológico, pero debemos saber que puede tener falsos negativos y estamos avalados a tratarlos. Vuelvo para atrás, que había quedado un slide intercalado. Hoy en día hablamos mucho del microbioma, de la microbiota, de la disbiosis. En el páncreas también tiene un rol, ya que está demostrado que pueden afectar la gravedad de la pancreatitis. Recordemos que hace un rato dijimos que es clave el daño en la mucosa intestinal, el aumento de la permeabilidad, los cambios en el microambiente, respecto a que la flora bacteriana sea proinflamatoria, la atrofia del tejido linfoide, expresión de proteínas proinflamatorias y traslocación de bacterias y endotoxinas como marcadores de una evolución desfavorable. También hay cambio en los patógenos con disminución de las bifidobacterias, más Escherichia, más Shigella, y si pudiéramos mejorar esta homeostasis intestinal,
claramente podría irle mejor al paciente y por eso la alimentación, hoy por hoy, la alimentación enteral o vía oral tienen la preponderancia que tienen. Hasta el momento, si bien ha habido algunos trials utilizando probióticos, no han tenido resultados favorables, por lo cual no se recomiendan. Por otro lado, dijimos que también son muy importantes las insuficiencias en estos pacientes, ya sea durante la internación como en la evolución posterior. Las insuficiencias están en todas pancreatitis. Lo que importa es que son trascendentes en los pacientes que tienen pancreatitis moderadas y severas, en aquellos que tienen necrosis extensa, cuando hay desarrollo de esa necrosis amurallada o wall of necrosis, cuando hay que hacer necrosectomías, o en los que tienen etiología alcohólica o idiopática, porque presuponemos que estos pacientes tienen un daño pancreático de base. Entonces, los porcentajes varían dependiendo del método con el cual vamos a medir la insuficiencia, pero debemos saber que en los pacientes con pancreatitis con estas características deberíamos pensar, testear si tienen insuficiencia y empezar a tratarlos, ya sea durante la internación o luego del alta, y realmente nosotros vemos que mejora la evolución clínica del paciente. Perdón. La insuficiencia endocrina también tenemos que tenerla en cuenta porque casi en la mitad de los casos severos se desarrolla. Es parte de lo que conocemos como diabetes tipo 3C, es decir, asociada a enfermedad pancreática, y también está muy interrelacionada con la insuficiencia endocrina. Entonces siempre las tenemos en cuenta a ambas. Y ya yendo un poco más al tratamiento más invasivo, vamos a hablar de cuándo hacer cirugía, cuándo hacer endoscopía, CEPRE, ecoendoscopía. Bueno, tenemos un montón de herramientas y eso es lo importante. El manejo multidisciplinario es el que nos va a permitir definir cuál es la mejor opción de terapéutica y no olvidarnos de ningún área de tratamiento. Yo siempre pongo el ejemplo de los expertos en nutrición que siempre colaboran con nosotros y nos hacen acordar, por ejemplo, que el paciente no está comiendo, ¿sí? Entonces es importante el manejo multidisciplinario. Y hoy en día no hablamos tanto de cirugía o endoscopía, sino que son modalidades ambas útiles. Hay que decidir en cada caso cuál es la mejor modalidad, qué modalidad tenemos disponible. E incluso a veces pueden usarse modalidades combinadas. Ya el tratamiento mini-invasivo quirúrgico, conocido como Step-Up Approach, es indiscutido, sabemos que es la vía de elección, y los procedimientos endoscópicos también, ya no son más discutidos, son un procedimiento de elección si el caso lo amerita y lo tenemos disponible, y también pueden desarrollarse procedimientos combinados. Como dijimos, la mayoría de las pancreatitis son de origen biliar, por lo cual en un paciente con una pancreatitis leve debe operarse durante la internación antes del alta, porque de esa manera tenemos menos complicaciones quirúrgicas y el paciente evita volver a tener una pancreatitis en el tiempo de espera hasta la colecistectomía. Nuevamente, como dijimos respecto a la alimentación, no hace falta que el paciente normalice la amilasa para poder ser operado. Y solo vamos a diferir la cirugía en aquellos pacientes que tengan colecciones o necrosis en evolución, con una evolución favorable, donde quizás hagamos la colecistectomía diferida con un seguimiento estrecho. Haremos colangio retrógrada endoscópica sin operar al paciente en aquellos pacientes que tengan vesícula y que tengan alto riesgo, pero recordemos que estos pacientes tienen que ser casos muy seleccionados porque vuelven a ser complicaciones biliares. En otros casos podemos utilizar la realización de CEPRE si el paciente tiene una vía biliar con litiasis, que puede estar combinada con cirugía, y ahí, según el ambiente en donde estamos, puede ser un estudio previo, CEPRE previa, cirugía posterior, o al revés, o incluso en conjunto. Y recordemos que la CEPRE tiene una indicación en pancreatitis aguda solo de urgencia en pacientes con colangitis demostrada, que va a beneficiar la evolución del paciente. No siempre es tan sencillo en plena fase de falla orgánica definir si es por la pancreatitis o por la colangitis. Y sí, sería una indicación relativa, quizás no de tanta urgencia, si el paciente tiene una obstrucción biliar persistente, que es algo bastante frecuente. Yendo a los procedimientos quirúrgicos,
quirúrgicos, vamos a hacer procedimientos quirúrgicos si tenemos necrosis infectada, ya sea que está confirmada y el paciente no mejora con el tratamiento antimicrobiano, o cuando tenemos un paciente en falla persistente o que vuelve a desencadenar falla que produce un deterioro clínico del paciente. También, como dijo el doctor en la charla anterior, los pacientes que hacen pseudoquistes o wall of necrosis sintomáticas pueden requerir de tratamiento quirúrgico independientemente de que no estén infectados, y otros son aquellos en los pacientes en los que se rompe el conducto pancreático por la necrosis o algunas otras condiciones que, bueno, las vamos a dejar porque se va a ser muy extenso. Y entonces ponemos un ejemplo, necrosis infectada, y acá tenemos justamente el ejemplo de procedimiento quirúrgico y procedimiento por ecoendoscopía. En un paciente que estamos en la etapa tardía, tiene deterioro clínico, le pusimos tratamiento antibiótico, le hicimos el tratamiento de sostén y el paciente no mejora, persiste con deterioro clínico, le hacemos la tomografía, lo punzamos y ya sea que la punción nos dice que el paciente está infectado y no mejora su evolución, haremos tratamiento de sostén con antibióticos, como dijimos recién, o podemos hacer, hoy en día se habla de tratamiento mini invasivo directo, no esperar a ver si el paciente mejora o no. En ambos casos, el paciente, si persiste con deterioro clínico, haremos drenajes percutáneos, quirúrgicos o endoscópicos, y si persiste con evolución desfavorable, progresaremos en esa escala de tratamiento, en el step-up approach, hacia la necrosectomía quirúrgica o endoscópica. Bueno, y finalmente algunas palabras de ecoendoscopía. Sé que han tenido una clase de imágenes, así que vamos a hablar un poco solo de la ecoendoscopía, que es un poco, digamos, un procedimiento más endoscópico. En pancreatitis aguda tiene dos roles. Uno, como dijimos recién, en el manejo de los pacientes con complicaciones, y por otro lado, en el diagnóstico etiológico de las pancreatitis idiopáticas. Siempre que tenemos un paciente donde no tenemos causa su pancreatitis, debemos continuar sus estudios, ya sea durante la internación o luego de la alta. Los pacientes tienen causa, simplemente no es evidente. Y en estos casos, generalmente en la internación, el paciente tiene una tomografía, tiene una resonancia. Si en esos casos no se ha encontrado la causa, debemos hacer una ecoendoscopía, ya que en un porcentaje importante vamos a encontrar microlitiasis, que no es evidente en el resto de los estudios por el tamaño de los litos. Podemos ver signos de pancreatitis crónica, incipientes, que no sean evidentes en otros métodos. Podemos ver tumores pequeños, esto es muy importante y sobre todo tiene un valor predictivo negativo alto. Si en la ecoendoscopía no se ve un tumor, es poco probable que lo tenga. Y también nos va a ayudar a través de los análisis de líquido quístico en definir si el paciente lo que tiene es un pseudoquiste o es un quiste verdadero. Con lo cual debemos recordar también en nuestro arsenal de diagnóstico y de terapéutica contar con los estudios endoscópicos. Bueno, vamos a pasar rápidamente a pancreatitis crónica, que hay varias definiciones. Para cambiar un poco, esta es una de las últimas. Debemos recordar que es un síndrome multifactorial, fibroinflamatorio, eso está siempre en todas las definiciones, en el que los episodios repetitivos de inflamación conducen al reemplazo extenso del parénquima por tejido fibroso, lo cual lleva a dolor crónico y a las insuficiencias exocrina y endocrina. Tiene múltiples mecanismos por los cuales se produce y diversas formas de presentación clínica. Y lo más importante es que reduce mucho la calidad y la esperanza de vida de los pacientes. Respecto a la epidemiología, sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada. Todos creemos, por lo menos los que hacemos páncreas, que es una enfermedad que no existe, acá no hay, sí hay. Simplemente que no la vemos o no tenemos todavía métodos para poder identificarla fácilmente. La incidencia es de 5 a 8 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad es relativamente baja todavía, porque bueno, es una enfermedad de lenta evolución. El pico de presentaciones entre los 50 y los 58 años, sabiendo que hay otro pico en los niños jóvenes y adolescentes. Predominio de hombres y mujeres. Y la etiología influye en el predominio. Generalmente las que son tóxicos, alcohol y tabaco, se dan más en hombres, no es excluyente, y en mujeres vemos más las idiopáticas y las obstructivas.
Bueno, tengo un problema con el mouse. Bueno, y esto nuevamente vamos a hablar de qué pasa en el tiempo. En un individuo, en una persona que tiene factores de riesgo, ya hablaremos después algunos, vamos a tener una noxa, por ejemplo, en un paciente que tiene alguna predisposición genética, paciente fuma, se produce inflamación como respuesta a la noxa, puede haber episodios de pancreatitis, ya sean episodios evidentes de pancreatitis o episodios asintomáticos que se producen dentro de la glándula. Si la noxa persiste en el tiempo, el paciente, ponemos el ejemplo, sigue fumando, va a ir a una pancreatitis crónica temprana. Hasta acá la enfermedad todavía es reversible, pero ¿qué pasa? No sabemos que el paciente la tiene porque no tiene síntomas. Y la verdad que hasta el momento no tenemos herramientas confiables para llegar al diagnóstico. Entonces, ¿cuándo vamos a detectar al paciente? Generalmente cuando ya tiene una pancreatitis crónica establecida, cuando ya tiene disfunción orgánica de los acinos, de los islotes, el paciente tiene dolor, empieza a tener cambios en las células dentro del páncreas. Recién ahí podemos empezar a verla en la ecoendoscopía. Y es muy fácil y mucho más fácil de detectarla cuando el paciente viene en el estadio final, con fibrosis, con insuficiencia, con dolor severo, con diabetes y a veces con adenocarcinoma. Ahí es muy sencillo detectarla, pero perdimos mucho tiempo y perdimos oportunidad de tratamiento para el paciente. Entonces tenemos la pancreatitis crónica temprana, que es en ese momento en el cual todavía podemos revertir ese cuadro clínico, pero que lamentablemente hoy en día es muy difícil detectar a estos pacientes porque no suelen tener síntomas y en las imágenes no es evidente. Recién cuando tenemos pancreatitis crónica establecida podemos detectarla, ya sea por los síntomas, y porque podemos empezar a detectarlo en las imágenes. Entonces, si bien ya no vamos a poder revertirla, sí quizás podamos frenar o enlentecer el curso de la enfermedad y tratar las complicaciones. Y la pancreatitis en la etapa final, vamos a poder tratar las insuficiencias e ir pesquisando si aparecen complicaciones y tratarlas adecuadamente. Bueno, respecto a la etiología, vamos a recordar que las noxas actúan de distintas formas. Por un lado, dañan el tejido pancreático. Por otro lado, pueden aumentar la susceptibilidad al daño. Una misma noxa puede ser causa o puede colaborar con otra causa para producir la pancreatitis. También puede afectar la capacidad de recuperación de la glándula o limitar la regeneración. Y entonces hablamos ya no de que el paciente tiene una causa, sino que puede tener varias causas asociadas, por eso cada paciente tiene una forma única de pancreatitis y eso también influye en el riesgo de malignización, que es una de las cosas que más nos preocupan. Dentro de las clasificaciones, Tigaro y Mannheim son las dos más conocidas. A mí me parece mucho más práctica Tigaro, que ahora tiene la segunda versión, sigue teniendo la sigla las mismas categorías, tóxico-metabólica, idiopática, genética, autoinmune, recurrente y obstructiva. No vamos a entrar en detalles porque son muy extensas, pero sí un par de tópicos. Recordar que el alcohol es la causa más prevalente entre el 40 y 65% de las pancreatitis crónicas, que no hace falta un consumo muy elevado, con 80 gramos por día en hombres y 50 gramos por día en mujeres, durante más o menos 6 años, este paciente puede desarrollar pancreatitis crónica. ¿Pero por qué muchas personas no desarrollan pancreatitis crónica? Por lo que dijimos recién. A veces hace falta que ese paciente tenga alguna otra causa o algún otro factor predisponente. Por ejemplo, una mutación genética que no se conozca, que el paciente fume, que tenga un páncreas divisum, es decir, que haya algún otro factor que colabore en el desarrollo de esa enfermedad. Y lo que sí es importante es que si el paciente refiere que bebe, no debemos dejar de buscar otras causas, ¿sí? Porque a veces podemos atacar a más de una causa. Debemos ser muy claros en resaltar el potencial de toxicidad del tabaco como causa independiente y dosis dependiente de daño. Perdón. Bueno. Es responsable de un número considerable de pancreatitis crónica, el aumento
del daño es marcado a partir de los 20 cigarrillos por día. Estos pacientes tienen mayor daño morfológico, mayor desarrollo de calcificaciones, de insuficiencias y de cáncer. Y el motivo por el cual está en este slide es porque debemos recordar los médicos el efecto lesivo del tabaco sobre el páncreas, ya que lo solemos subestimar y de esa manera no se lo transmitimos al paciente. Y por otro lado, vamos a resaltar, porque es el grupo en el cual está habiendo más cambios, la pancreatitis de origen genético, que constituye hoy por hoy el 10% de los casos. Es probable que en el tiempo encontremos más casos. Debemos realizar test genético a todo paciente que tiene pancreatitis recurrente o idiopática, en todos pacientes que tengan una pancreatitis crónica de inicio a una edad joven, menor a 25 o 30 años, y mucho más si es una pancreatitis en la infancia, o en aquellos que tienen historia familiar de enfermedad pancreática. Respecto a las pancreatitis autoinmunes, solamente las voy a nombrar. Recordemos que hay 2 o 3 tipos, la tipo 1, la tipo 2, y hay un tercer tipo en discusión. La tipo 1 es una enfermedad sistémica, aparte del síndrome de IgG4, que ustedes claramente conocen mucho más que yo, donde tenemos afectación pancreática como parte de esta afectación. La principal forma de presentación es como una masa o un agrandamiento focal, donde el gran desafío es el diagnóstico diferencial con el cáncer de páncreas y tiene franca respuesta al tratamiento esteroide. La tipo 2 es menos frecuente, se da solamente limitado al páncreas el compromiso, son pacientes jóvenes, no tenemos un biomarcador como la IgG4, por lo cual es un poco más difícil detectarla. Sí es más fácil pensarla si tenemos la asociación con alguna enfermedad inflamatoria intestinal y suelen responder también a los corticoides. Bueno, y vamos a ir al diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos una pancreatitis crónica? Tenemos una tríada: clínica, alteraciones funcionales y alteraciones en las imágenes. Presentación clínica: dolor epigástrico. Está en el 80% de los casos. Ese dolor puede ser solo, aislado, con distintos patrones, o en un paciente que tiene pancreatitis a repetición, pero también puede no tener dolor o un dolor mínimo y tener diarrea o tener disminución de peso. Recordemos que no todos los pacientes van a venir con un síntoma terrible. A veces vienen con un dolor que en realidad nos hace pensar en un cuadro de dispepsia, o en una diarrea que nos hace pensar en un colon irritable, ¿sí? O en una pancreatitis que la verdad que no pensé que podía llegar a ser una pancreatitis crónica. Entonces tenemos que tener en estos casos un alto índice de sospecha. Y nuevamente, si nos encontramos con un paciente con ictericia, con vómitos, con distensión abdominal, con disnea, con hemorragia digestiva o con alguna enfermedad ósea, ya estamos llegando a una etapa tardía del diagnóstico de la pancreatitis crónica. Ya en esa etapa estamos diagnosticando las complicaciones y no la enfermedad. Entonces resaltamos pacientes con dolor epigástrico o en el abdomen superior persistente, que no le encontramos causa, vale la pena que consideremos si ese paciente puede tener una pancreatitis crónica. Bueno, dentro de la alteración morfológica ya tuvieron una clase previa muy interesante. Simplemente vamos a recordar que la tomografía es una herramienta, sobre todo cuando estudiamos un paciente por dolor abdominal, donde no vamos directo a pensar en algo pancreático. Lo estudio porque tiene un dolor que no entiendo cuál es la causa. Y debemos recordar que una tomografía normal no descarta que ese paciente pueda tener una pancreatitis crónica. La resonancia con colangiopancreatorresonancia con gadolinio nos aporta un poco más de información, permite detectar algunos rasgos más de pancreatitis y sobre todo nos permite ver los cambios en los conductos, que a veces son las primeras manifestaciones. Y la econdoscopía es el método más sensible para diagnóstico temprano. Hoy en día en nuestro país tenemos un buen desarrollo y podemos pensar en ese paciente que sospechamos una pancreatitis crónica en pedirle la econdoscopía. Claramente, en general, el colega que hace el estudio nos va a decir, es el que va a evaluar esos criterios diagnósticos y nos va a decir si es consistente con una pancreatitis crónica o con una sospecha. Y le vamos a hacer algún método para evaluar si el paciente tiene insuficiencias endocrina y exocrina. Para la insuficiencia exocrina, hoy por hoy utilizamos la elastasa. No utilizamos el esteatocrito porque es poco sensible, vamos a subdiagnosticar.
El test de Van de Kammer, si bien lo tenemos, sabemos que es un test muy engorroso, de difícil realización, prácticamente no lo usamos, y el test del aliento con triglicéridos marcados o la resonancia con secretina no están disponibles. Entonces pedimos la elastasa, es un método sensible, la mayoría de los laboratorios lo hacen, necesitamos que el paciente lleve solo una muestra de heces aislada. Si ya está tomando los suplementos pancreáticos, no necesitamos suspenderlos, ni tiene que hacer ninguna dieta en particular. No es el gold standard, por eso debemos siempre interpretarla en un contexto, interpretarla en el contexto del paciente que tenemos. Y si el paciente tiene una elastasa baja, menor a 200, puede tener insuficiencia pancreática exocrina. La insuficiencia endocrina es mucho más sencillo, pedimos los métodos de laboratorio que conocemos, también la tenemos que pensar. Y el otro tema es que también tenemos que evaluar la nutrición. La nutrición la hacemos nosotros con parámetros bioquímicos. Si tenemos algún nutricionista que nos acompañe, mediremos adecuadamente los parámetros antropométricos. Y entonces, en el momento que yo tengo un paciente en donde sospecho que puede tener una pancreatitis crónica, es el momento en el cual no solo le pido las imágenes, sino que también empiezo a testear insuficiencia endocrina, exocrina y compromiso nutricional. Tratamiento del dolor, vamos a decir un par de tópicos nada más. Manejo del dolor es el gran tema, la insuficiencia pancreática exocrina, el manejo de la diabetes, del estado nutricional, la osteopatía, el sobrecrecimiento bacteriano y las complicaciones. Vamos a ser breves en esto. Recordemos que el dolor tenemos que hacer una buena anamnesis porque hay un montón de causas por las cuales el paciente puede tener dolor, algunas pancreáticas y otras no. Entonces, una vez que lo evaluamos y decidimos que el dolor es de origen pancreático, bueno, empezaremos con analgésicos, con suspensión de tóxicos, con antioxidantes y con algunos otros métodos para tratar de mejorar la tolerancia al dolor. Si el paciente tiene dolor refractario, consideraremos hacer tratamientos endoscópicos. Por ejemplo, una CEPRE, si el paciente tiene una obstrucción biliar y obstrucción del conducto pancreático, solo en casos sintomáticos, en casos muy puntuales. Hoy en día podemos, a través de un pancreatoscopio, meternos en el conducto pancreático y empezar a hacer litotricia intraductal. Esto es bastante novedoso en el país, pero ya contamos con ellos. Y también podemos, a través de una econdoscopía, hacer terapéutica sobre el plexo celíaco para disminuir el dolor. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección, sobre todo en los pacientes refractarios, y debemos recordar que si el paciente tiene dolor, no debemos pasar más de 3 años sin considerar la terapéutica definitiva sobre el dolor para evitar la sensibilización del sistema nervioso central. Antes se pensaba que teníamos la hipótesis del burnout pancreático. Bueno, le duele, pero después cuando el páncreas se daña va a dejar de doler. No, eso ya se ha dejado de lado y por eso se habla de no dejar a un paciente solo con su dolor y que pase el tiempo. Recordemos que la cirugía siempre tiene que ser pensada, evaluada en centros de altos volumen y con experiencia pancreática. Tratamiento enzimático, esto es para los pacientes que tienen insuficiencia pancreática exocrina. Si tienen diagnóstico de insuficiencia pancreática, tenga síntomas o no, es el momento de tratarlos para evitar que el paciente se malnutra. Suelen darse aporte de enzimas pancreáticas en cápsulas distribuidos durante las comidas y el paciente tiene que tener un plan de alimentación saludable y no estrictamente hipograso, porque si no el paciente va a tener un deterioro nutricional. Y como último tópico de pancreatitis crónica, tenemos que hacer mucho énfasis en los signos y síntomas de alarma. Hay una superposición entre pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Entonces, sabemos que el cáncer de páncreas es una complicación de la pancreatitis crónica cuando se desarrolla después de 2 años que yo tengo hecho el diagnóstico de pancreatitis crónica. Porque si yo tengo un paciente al cual le detecto un cáncer y el diagnóstico de pancreatitis crónica se lo hice hace 6 meses, probablemente siempre fue un cáncer de páncreas con pancreatitis crónica asociada. Y sabemos que en un paciente que tiene años de pancreatitis crónica, especialmente si, por ejemplo, tiene hábito tóxico de fumar, tiene un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, ¿en quién debería yo pensar este paciente que sigo por pancreatitis crónica puede estar desarrollando un cáncer?
cuando tiene aparición de dolor que el paciente no tenía, cuando cambia el patrón del dolor, se intensifica, se hace más permanente, si el paciente desarrolla ictericia, si hace un debut diabético o empeora su diabetes, o si empieza con pérdida de peso no explicada. Recordemos que uno de los grandes desafíos en estos pacientes es, en las imágenes, poder decir si tiene un cáncer de páncreas sobre una pancreatitis crónica. Es un terreno bastante difícil de dilucidar, pero sí es muy importante que lo tengamos en cuenta y tengamos un alto índice de sospecha ante un cambio en la evolución de nuestro paciente. Bueno, ahora vamos a un par de temas un poquititos más breves. Han tenido unas lindas imágenes recién sobre lesiones quísticas pancreáticas. El número de lesiones quísticas pancreáticas ha crecido marcadamente por los avances en los métodos de imágenes y endoscópicos. En la mayoría de los casos son asintomáticos, hallazgos durante el estudio de otra patología. Un ejemplo es en los pacientes que se están haciendo los controles por COVID, la cantidad de pacientes que aparecen lesiones quísticas. Es un grupo heterogéneo y ahí ven que es una larga lista de lesiones donde tenemos lesiones quísticas neoplásicas y no neoplásicas, con rasgos muy variables, con presentaciones clínicas y evolución variable. Debemos recordar que el tumor quístico no es sinónimo de cáncer y tenemos que ser claros con los pacientes, porque los pacientes vienen con mucho temor porque creen que un quiste de páncreas es una sentencia. Y muchos de estos quistes quizás nunca requieran de una cirugía y sí un seguimiento. Y si requiriera de cirugía, la cirugía pancreática es posible y hay indicaciones bastante claras respecto a cuándo intervenirlos y cuándo no. Bueno, entonces en nuestra evaluación lo primero que tenemos que saber es, ¿esa lesión fue asintomática como un hallazgo o tiene síntomas? Y esos síntomas, ¿son síntomas pancreáticos o son síntomas dispépticos de colon irritable? Si el paciente tiene dolor epigástrico, tiene ictericia, tiene pancreatitis, tiene diarrea de tipo esteatorreica, pérdida de peso y o diabetes, como tenía la paciente de la primera imagen, ese paciente probablemente tenga realmente un quiste o quistes sintomáticos. En ese caso voy a ver antecedentes de la paciente o del paciente, propios, familiares, consumo de tóxicos, etcétera, si ha estado internado por pancreatitis o no, si fuma, si no fuma. Y después voy a intentar buscar rasgos distintivos en las imágenes como para poder definir de qué se trata. Dos palabras respecto a la resonancia. La resonancia es uno de los primeros métodos que utilizamos. Primero, porque no tenemos carga radiante, porque tenemos la colangiopancreatorresonancia que nos va a dar un montón de idea casi de tridimensionalidad de la imagen, y acá vamos a ver que hay un montón de variantes de imágenes quísticas, y nos va a permitir tener datos importantes para decidir ante qué lesión estamos. Y la siguiente herramienta que tenemos es la econdoscopía y probablemente pronto la pancreatoscopía. Esto también nos va a permitir ver en ese paciente que yo sé que tengo un quiste, que con la tomografía o la resonancia no puedo terminar de definir de qué tipo de quiste se trata, puedo hacer una econdoscopía donde voy a poder ver, especialmente si tiene nódulos, si tiene engrosamientos parietales, si tiene adenopatías cercanas que sean significativas. Puedo hacer un análisis del líquido quístico, que no me va a decir si es bueno o es malo, que es lo que los pacientes vienen buscando esa información, sino que me va a dar datos que me va a orientar a si ese quiste tiene un componente mucinoso, si es un pseudoquiste o si es un quiste que tenga aspecto seroso. Si tiene un CA alto, glucosa baja, el líquido afilante, vamos a pensar en una lesión quística mucinosa. Si tiene una amilasa baja, excluimos la posibilidad de que sea un pseudoquiste. El CA-19-9 no se utiliza más porque no aportaba información, sino que aportaba confusión. Y también podemos hacer un citológico de ese análisis del líquido quístico. Lo que pasa es que la verdad que son quistes pequeños donde la celularidad es muy baja. Hoy en día está en evaluación tomar una biopsia con pinzas especiales de la pared del quiste. Es una técnica que está en evaluación.
veremos a futuro si se sigue realizando. Y también se puede llegar a hacer análisis moleculares nuevamente para poder dar algún dato más al respecto. La econdoscopía y la pancreatoscopía generalmente las utilizamos cuando con los estudios previos no pudimos establecer un diagnóstico presuntivo o cuando sospechamos que pueda haber estigmas de riesgo. Y de esa gran lista que dijimos antes, vamos a simplificarla. Vamos a hablar de 4 grupos, o 3. Los porcentajes son bastante variables, con lo cual yo no los tendría tan en cuenta, sí tendría en cuenta los diagnósticos. Perdón, acá hay un error. Yo lo modifiqué en la diapositiva, pero no es la que está cargada acá. Lo encontré ayer el error. En realidad están invertidas las categorías. Los quistes mucinosos son los que se dan, como dijo el doctor en la charla anterior, predominantemente en mujeres jóvenes, lesiones quísticas de cuerpo-cola, de páncreas. Tiene un epitelio productor de mucina con un estroma de tipo várico, por eso mujeres jóvenes que van a embarazarse, tenemos que tener en cuenta que ese quiste puede crecer y puede complicarse. Pueden tener un patrón de grandes lóculos, ¿sí? De grandes quistes, o un patrón de un quiste único. Si hacemos análisis del líquido quístico, como dijimos recién, va a tener sea elevado, glucosa baja y riesgo de transformación maligna. Por eso los quistes mucinosos son quirúrgicos. Y los quistes serosos, vuelvo a decir, está mal, corresponden a estos que están de este lado, son mujeres más grandes generalmente, pueden localizarse en cualquier parte del páncreas, son benignos, el patrón es microquístico, el más típico, parece un panal de abejas, puede tener calcificaciones centrales. Y en estos pacientes, si les hacemos un análisis del SEA y una glucemia y una glucosa en el líquido, la glucosa va a dar normal y el SEA va a dar bajo. Estos casos son quirúrgicos en muy pocas ocasiones, solo si son muy voluminosos y desarrollan síntomas por compresión y no por el riesgo de malignización. Y el tercer grupo, nuevamente veo que muchos colegas compartimos la imagen que es muy ejemplificadora de lo que son las neoplasias mucinosas papilar intraductal, que son, yo creo que la vedette de los quistes pancreáticos, porque cada vez detectamos más. Es una neoplasia epitelial de células productoras de mucina a partir del conducto pancreático o de las ramas. Involucra a ambos sexos y es la lesión quística más frecuente. El rasgo patognomónico es si vemos el quiste comunicado con el conducto pancreático. Y hoy en día vamos a tener guías de manejo para estos pacientes. Si el paciente tiene quistes pequeños y no tiene dilatación ductal, el primer control lo hacemos a los 6 meses. Luego hacemos control anual. Es importante involucrar y comprometer a que el paciente no abandone el seguimiento, porque si bien tienen un índice de cambio en el seguimiento bajo, un 10% pueden malignizar o desarrollar un cáncer alejado de la lesión quística. Entonces, debemos seguir controlándolos, al menos con el conocimiento actual. Los pacientes que tienen signos preocupantes, que es cuando ya dilatan el conducto pancreático, cuando hay cambios abruptos de calibre, cuando hay quistes entre 3 y 4 centímetros, cuando hay nódulos murales menores a 5 milímetros, engrosamientos de pared o rápido crecimiento de algunas de las lesiones quísticas, en estos casos podemos optar o por hacer un seguimiento más estrecho y cercano para definir la evolución del paciente en pacientes que tengan riesgos, o podemos decidir directamente ya ir a una cirugía electiva. Esto vamos viendo en cada caso. Y si el paciente tiene estigmas de alto riesgo, como son una dilatación marcada del conducto pancreático, la presencia de una masa sólida, nódulos murales grandes o citología que ya nos dice que tiene un adenocarcinoma, va directamente a la cirugía electiva y en algunos casos está en estudio realizar ablación. Y respecto a los tumores pancreáticos,
Recordemos que los tumores sólidos, recién hablamos de los quísticos, ahora vamos a hablar de los sólidos, constituyen el 90% de las neoplasias pancreáticas, y dentro de ellas el adenocarcinoma, es decir, los tumores de epitelio ductal son el 90%. El 90% del 90%. Es decir, si tenemos un paciente con un tumor pancreático, lo más probable es que sea un adenocarcinoma. Por eso la charla la vamos a dedicar unas breves palabras a ella. Y para el 2030 va a ser la cuarta causa de muerte, con lo cual es muy probable que tengamos en nuestra práctica algún paciente que tenga un cáncer de páncreas. Hoy en día el diagnóstico es tardío, sobre todo porque no se ha establecido, porque es muy difícil, un screening adecuado, a diferencia de lo que pasa en el colon. No tenemos biomarcadores tempranos y hay mala respuesta al tratamiento pese a los avances científicos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cada vez tenemos más avances en el diagnóstico de imágenes y en el diagnóstico endoscópico, mejora la morbimortalidad posoperatoria y ha habido una evolución en el tratamiento oncológico, lento, pero hay algunos pacientes que empiezan a poder beneficiarse. Y también el tema de, nuevamente, la multidisciplina y el tratamiento a medida de cada caso. Debemos saber que la incidencia es similar a la mortalidad, 8 a 12 por cada 100.000 habitantes, se encuentra en aumento, predominio en hombres, pero no es tan marcado, y ahí tenemos algunos datos de la Argentina. Es importante identificar precozmente los síntomas y signos, ahora vamos a hablar un poco de eso, usar en forma eficiente los recursos diagnósticos, es decir, pedir los estudios en tiempo y forma y saber cómo empezar al menos la evaluación cuando tenemos un paciente que sospechamos que puede tener un cáncer, y nuevamente la evaluación multidisciplinaria para decidir en cada caso cómo seguir. Presentación clínica. La mayoría de los tumores se asientan en cabeza de páncreas, entonces claramente podemos tener ictericia, podemos tener un dolor abdominal en el abdomen superior, inicialmente de una intensidad leve, que puede parecer una dispepsia, pero que persiste, que progresa. El paciente puede tener náuseas y vómitos, poco apetito, hiporexia selectiva, prurito, cuando ya obviamente la ictericia está muy instalada, pérdida de peso, diarrea, meteorismo, plenitud, pesadez. Como verán, son muchos síntomas muy frecuentes en la práctica. Y algunos escenarios más a tener en cuenta. En esos pacientes que tienen un debut de diabetes, sin antecedentes familiares y no tienen síndrome metabólico, es decir, una diabetes de reciente comienzo, tengamos en cuenta si puede tener ese paciente una neoplasia. O aquel paciente que ya viene con una diabetes de larga data que ha empeorado su manejo. También en los pacientes con pérdida de peso inexplicada, en pacientes que tienen un debut de un síndrome depresivo que no tenía previamente, en pacientes con trombosis venosa sin una causa, y bueno, hay algunas otras sutilezas como la presencia de paniculitis pancreática, que son nódulos dolorosos en extremidades. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con esta sospecha? Le vamos a pedir un laboratorio general, una rutina general, como hacemos siempre. Utilizamos los marcadores, porque los marcadores hoy tienen un rol pronóstico. En un paciente que no esté ictérico y tiene un CA19-9 mayor a 500 en presencia de una imagen, ese paciente ya nos está dando datos respecto a cuál va a ser la conducta quirúrgica o no. También es importante en estos pacientes el estado nutricional. Entonces, pedimos algunos parámetros nutricionales, bioquímicos, antropométricos y la elastasa para ver si este paciente tiene insuficiencia pancreática. En las imágenes, estoy en el consultorio, ¿qué es lo primero que le debo pedir? Una tomografía de tórax y abdomen con contraste que tenga protocolo pancreático. Con eso es suficiente. El resto de los métodos, si le hacemos una resonancia, si le hacemos un PET, si le hacemos una CEPRE, se verá después. El primer método de diagnóstico que tenemos que tener estandarizado es la tomografía, y una buena tomografía con contraste y protocolo pancreático. La econdoscopía la vamos a utilizar si yo tengo una sospecha de tumor pancreático que no puedo ver o que no es concluyente en los estudios previos.
o necesito hacer diagnóstico histológico en un paciente que va a ir a tratamiento oncológico, ya sea como una neoadjuvancia previa a una cirugía o en una adjuvancia. Entonces, básicamente, con un laboratorio y con una tomografía ya tenemos la evaluación inicial resuelta. Y recordemos, esta imagen la uso hace muchos años y prácticamente no la he cambiado. Los porcentajes siguen siendo los mismos. En el momento de que llega el paciente a la consulta, casi la mitad ya tienen metástasis a distancia. Van a ir a tratamiento oncológico y una supervivencia bastante baja. Los pacientes, casi la otra mitad, tienen un tumor localmente avanzado o con una resecabilidad muy en el límite. Suelen hacer quimioterapia o quimioterapia adyuvante y tienen una supervivencia un poquito mejor. Y tenemos un pequeño porcentaje de 20% de pacientes que van a ir a cirugía, ¿sí? Como verán, sigue siendo una enfermedad que la detectamos en una etapa tardía. Y de todo este grupo de pacientes, la sobrevida suele ser muy baja. Hoy en día hablamos de 9% de sobrevida a 5 años, es decir, ha mejorado de ese 5 o 6% a 9%, pero verán que el panorama es bastante, digamos, desmoralizante en el momento de tratar a estos pacientes. Hoy se considera que es uno de los planos donde más cosas hay para hacer. Vemos que ha mejorado mucho la técnica quirúrgica y la indicación quirúrgica. A qué paciente operar y qué paciente no se va a beneficiar de la cirugía. Hay cambios en el manejo oncológico. Cada vez más hay más fármacos. Y acá tenemos algunos: gemcitabine, nab-paclitaxel, FOLFIRINOX, capecitabine. Nuevos objetivos de tratamiento. Hoy en día se habla de tratar el microambiente tumoral, ver las mutaciones, ver la importancia del estroma respecto a la respuesta que tengan los pacientes a las drogas. Hoy en día también se hacen estudios para ver la inestabilidad microsatelital y en base a eso hacer tratamientos específicos con drogas específicas. Y el otro tema que también está influyendo mucho es el tema de la importancia del estado nutricional. Antes creíamos que estos pacientes estaban malnutridos por el genio tumoral y hoy vemos que estos pacientes están malnutridos porque no tienen un aporte adecuado y no tienen una insuficiencia pancreática adecuadamente tratada. Entonces es muy importante que abramos la cabeza y veamos que hay mucho por delante y muchas cosas que, si bien hoy no han cambiado todavía el escenario del cáncer de páncreas, hay muchos terrenos por donde progresar en nuestra actividad. Bueno, tratamiento, nuevamente, simplemente para que veamos que hay muchos tópicos a tratar. La analgesia, que es tan importante, la alteración en la evacuación, si el paciente tiene insuficiencia pancreática, tratarle el sobrecrecimiento bacteriano, la constipación, tratarles el reflujo y la gastritis. Estos pacientes, por ese conducto pancreático obstruido, tampoco sale bicarbonato para neutralizar el ácido gástrico. Tratarles la hiporexia, tratarles la obstrucción biliar, en esos pacientes que no son resecables o que están en plan quirúrgico pero que hay alguna demora por algún motivo. Tratarle la obstrucción duodenal mediante stent o mediante cirugía como un tratamiento paliativo, manejarles la citis y también el tratamiento activo y la sospecha de tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar. Como verán, hay muchas cosas por hacer en estos pacientes. Bueno, un poco extenso, les pido disculpas, pero eran 4 temas muy, muy grandes. Sí. Sí. Muy buena pregunta. En realidad depende del caso. Si yo tengo un paciente que tiene una lesión quística pequeña, que está comunicada con el conducto pancreático,
me puedo manejar con una resonancia en el seguimiento. Si por el contrario tengo una lesión que tiene un tamaño de 2-3 centímetros, y ahí ya la econdoscopía va a tener alguna utilidad, porque voy a querer ver si tiene engrosamientos de pared, si tiene nódulos en la pared. Es decir, cuando ya tenemos quistes de 3 centímetros, colabora. ¿Y en qué casos voy a pedirle el análisis del líquido quístico? En ese caso donde yo creo que me va a aportar. Si yo tengo un quiste en cola de páncreas que no se comunica con el conducto, es una mujer joven, voy a hacer el análisis del líquido quístico, porque si me da compatible con quiste mucinoso, esa paciente se tiene que resecar ese quiste. Me ha pasado, como decía recién, en la epidemia de COVID. Encontramos un montón de lesiones quísticas de IPMN que son para controlar, pero viene una paciente, 30 años, con un quiste en cola de páncreas. Se terminó de estudiar, quiste mucinoso, y se operó, ¿sí? Entonces, es una herramienta que, como les decía recién, en la evaluación de quistes inicialmente nos manejamos con imágenes. Usamos más la resonancia porque nos va a dar más información que la tomografía, pero en algunos casos seleccionados la econdoscopia nos va a aportar ese detalle que nos va a ayudar a decidir si ese paciente tiene que someterse a una cirugía o lo seguimos controlando. Muchas gracias.